Iniciamos la grabación. Acá en la página del INDEC ustedes pueden tener muchos informes. Los últimos informes publicados del INDEC siempre están ahí en la primera parte. Lo último que salió, obviamente, el tema de pobreza e indigencia es el que está en todos los medios de comunicación el día de hoy. Pero ustedes entran en informes técnicos. Acá tienen informes técnicos, tienen el total de los informes que han sido producidos en el último tiempo. Y acá tienen, ¿no? Esta, la que salió ayer, la incidencia de la pobreza y la indigencia, con los números que estuvieron saliendo, ¿no? Con este 40% de pobreza largo que estamos teniendo. Y después vas bajando por los distintos informes. A mí me interesa, en este caso, trabajar con este primero. Lo que tienen ustedes es un informe de la industria manufacturera, industria, y lo que vamos terminando es la utilización de la capacidad instalada, ¿sí? Esto es, vos en una actividad industrial hay ciertas cosas que las tenés invertidas y en función a eso tenés una capacidad instalada en la industria. Y esto es relevado por el INDEC y esto es lo que vamos a estar mirando en esto. Entonces acá lo que tenemos es el informe, julio de 2020, donde dice, en julio de 2020 la utilización de la capacidad instalada en la industria es del 56%. ¿Esto qué significa? Esto significa que la capacidad de producción de las empresas que están hoy en la industria está siendo subutilizada y podrían alcanzar un nivel de producción más alto y sin embargo no lo estamos haciendo, ¿no? Esto es, más allá de que estuviéramos con cierta capacidad, hay un uso menor de la capacidad productiva. Este es el promedio que se está dando. Obviamente hay ciertas industrias, el tabaco, ¿no? Producen cigarrillos, los cigarrillos supongo que tienen una parte de exportación que no la tengo tan clara de cómo es, pero es lógico que tenga una demanda más inelástica, ¿no? En general la gente que fuma tabaco tiene un comportamiento más inelástico, más rígido y por ende cambia menos sus hábitos de consumo. Y lo mismo vos podés estar mirando respecto de otros rubros. La industria automotriz, por el contrario, es un rubro que es mucho más sensible a situaciones de ciclo económico, ¿no? Entonces, en una situación de más inestabilidad o de más incertidumbre o de menor nivel de ingresos por parte de la población, claramente esto tiene un impacto enorme en lo que es demanda automotriz y por ende las empresas automotrices fabrican menos. ¿Ok? Ustedes tienen en este informe, tienen como para ir viendo cada una de las detalles de cada una de las áreas y las series históricas de cómo han ido evolucionando. A mí lo que me interesa que miren es que justamente esto está disponible, es información que ustedes tienen disponible y que el día de mañana, cuando ustedes estén trabajando en alguna actividad económica y tengan que tomar decisiones, es una información que yo creo que vale la pena que ustedes miren y que entiendan su lógica, ¿sí? Tanto para ustedes como para agarrar y ver en qué industrias meterse o qué industrias no meterse, o cómo puede llegar a impactar el ciclo económico en un lugar o en el otro, ¿sí? Esto como para agarrar y mirarlo, y este, como les decía yo, es uno de los informes que ustedes tienen. Fíjense que en una industria la empresa la tenés instalada. Después vos podés decidir, y esto lo vamos a ver más adelante, ¿qué hago? ¿La mantengo abierta o no la mantengo abierta? ¿Cierro la persiana? ¿Me voy o me quedo? Claramente, si tenemos un nivel de uso de la capacidad instalada del 50 y pico por ciento, claramente, seguramente no vamos a estar en el óptimo de la dotación de capital. Seguramente tenemos mucho capital metido en esta actividad, más del que se necesitaría si el nivel de ventas fuera a quedarse en los niveles donde estás hoy, ¿sí? Si vos tenés una expectativa de que esta es una situación totalmente coyuntural y que después vas a volver hacia adelante y te dan los costos, por ahí te quedás. Si vos la perspectiva es que es negativa, por ahí tomás otra decisión. Y esto lo vamos a estar mirando más adelante cuando estemos trabajando sobre las decisiones que puede llegar a estar tomando uno u otro en cada uno de los momentos. Acá vamos al índice de producción industrial. Recién estábamos hablando de capacidad instalada y esto era la capacidad instalada que estábamos teniendo en el mes de julio. Este es el índice de producción, ¿no? El de capacidad instalada es el que vimos recién y esta es la producción y obviamente tenemos también un cierto correlato de esto. Acá tienen siempre en los informes del INDEC primero un pantallazo general como para mirarlo. Entonces acá lo que tienen es qué es lo que está pasando a nivel general y tienen
siempre tratan de buscar, como les hemos dicho antes, primero la medición contra un nivel del mes anterior, contra el mismo mes del año anterior o contra tendencia ciclo. Acá tienen el desestacionalizado, la variación intermensual, ¿no? Para comparar con el mes anterior, vos tenés que tratar de desestacionalizarlo. Ese es el verde que tienen ahí, y es este que les da 2,1 positivo. Entonces vos decís, mirá, ¿cómo estuvo el mes de julio? Entonces decís, mirá, el mes de julio en el comparativo con el mes de junio estuvo 2% mejor. ¿Por qué? Y por lo que sea. En el caso que nosotros sabemos, que vivimos en la Argentina, las restricciones a la actividad industrial eran mayores producto de la pandemia en el mes de junio que en el mes de julio, con lo cual es lógico que esto también haya sido así. Después tenés la variación interanual, donde vos comparás siempre la producción contra el mismo periodo del año anterior. Entonces esta es una comparación que es siempre más adecuada para tratar de leer qué es lo que está pasando, porque tiene menos sesgos. A pesar de que uno trabaja estadísticamente para poder comparar con el mes anterior, siempre está sujeto a algunos inconvenientes. El interanual te da una buena lectura como para saber dónde estás, te está dando en menos 7. Y el menos 13,4 tiene que ver con la variación acumulada, ¿no? ¿Cómo estamos en los primeros meses, desde enero hasta julio del 2020, comparado con enero hasta julio del 2019? Acá lo que le dice es, mirá, menos 13,4. Fíjense que acá lo que vos estás teniendo es, hay un nivel de producción mucho más bajo hoy, obviamente producís mucho más bajo seguramente porque estás vendiendo menos, ¿sí? Pero hay un nivel de producción mucho más bajo, y como hay un nivel de producción mucho más bajo, es que estás teniendo ese nivel de uso de capacidad instalada tan bajo, ¿sí? Porque no es que destruiste empresas, no es que destruiste plantas, la capacidad instalada todavía la tenés. Si vos mantenés esto durante un cierto periodo, seguramente no lo van a estar haciendo el mantenimiento y las inversiones como para mantener esa capacidad instalada, ¿no? Porque ustedes saben que para mantener una capacidad instalada hay que bancar ciertos costos de depreciación, mantenimiento y demás. Pero con una de corto plazo, la capacidad instalada se mantiene. Y acá lo tienen para mirar, como les decía, no todas las actividades reaccionaron de la misma manera, y tenés automotores, por ejemplo, que te da en el acumulado del año menos 40, es muy diferente de lo que podían ver con, qué sé yo, como hablábamos recién, alimentos, bebidas y tabaco, ¿no? Que tiene una demanda más inelástica. Fíjense que en el acumulado anual de enero hasta julio está 0,9 arriba, ¿no? Está la producción industrial está muy parecida, ¿no? 0,9 es una variación muy, muy chiquita, porque tiene un comportamiento de parte de los consumidores diferente. Entonces la producción industrial se vio afectada muchísimo menos en este rubro que en el otro. La elasticidad respecto del nivel de producción general o del nivel de ingreso de la gente ha sido muy diferente. Tienen esto abierto como para poder mirarlo, bien a detalle. Acá tienen como siempre gráficos como para poder ir viendo. Obviamente fíjense el impacto más grande que tuvieron en el mes de abril, producto obviamente del parate producto de la pandemia y el cierre de la actividad industrial en general que tuvimos, y después una cierta recuperación que se logra a partir de la reactivación, ¿sí? Fíjense que ahí tienen el mes de enero, ¿viste? Diciembre, enero, febrero son siempre meses, en realidad sobre todo enero y febrero, que naturalmente son bajos, y después retoma después de esto. Pues tienen esto abierto como para poder ir mirándolo, y tienen la apertura como para hacer el análisis bien a detalle, cualquiera fuera el rubro que ustedes quieran trabajar. Habíamos hablado de los productos del trabajo en general, tenés la apertura, dice preparación de hojas de tabaco o cigarrillos, ¿no? Entonces tenés la comparación de cada una de las cosas como para que vos puedas agarrar y en la industria en la cual estés trabajando, en tu actividad, en tu comercio, que está relacionado con alguna actividad, puedas ver qué es lo que está pasando y tomar decisiones, ¿no? Esto, de nuevo, tiene que ver con la formación de ustedes, el empezar a generar la costumbre de tomar decisiones en base a información, y eso que nosotros vemos en aspecto teórico de la materia con un modelo muy, muy abstracto, después se ve reflejado de esta forma en el mundo real, en la actualidad. Fíjense, acá tienen otro, ahora tiene que ver con refinación del petróleo. Refinación del petróleo, vos tenés que tener una refinería. Las refinerías que están en las petroleras no son muchas. Tenés una refinería de YPF, de verdad tenés un par, tenés en La Plata, tenés en Mendoza, tenés en el norte, pero digo, no son muchas las refinerías de petróleo.
y la tenés como capacidad instalada. Y después tenés que refinarás más o menos, ¿sí? Estos son los movimientos de corto plazo y largo plazo que tienen que mirar ustedes, ¿sí? De nuevo, esto después entran en la página del INDEC y lo miran. La idea de hoy era hacer este pantallazo como para que ustedes tuvieran eh, una lectura general de lo que es en el mundo real, eso que en el modelo que estábamos viendo en el capítulo de corto plazo y largo plazo, y de qué hablamos cuando hablamos de un cierto factor productivo fijo. ¿Está claro? ¿Preguntas? Clarísimo, profe. Bueno, cerramos la grabación.